Muy buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a nuestro devocional de esta mañana. Vamos a hacer una oración para iniciar. Oremos. Padre nuestro, le damos gracias, Señor, porque, Señor, usted nos ha dado la honra, nos ha dado su gracia, Señor. Nos ha podido hacer, Señor, merecedores de su reino, Señor, de su palabra. Y todo esto no por nosotros, Señor, sino gracias a su misericordia y a su amor. Padre, en la Biblia usted nos enseña el corazón que ha tenido para con nosotros, Señor. Un corazón de amor, Padre, que sin merecer, usted, Padre, envió a su Hijo a morir en la cruz. Este acto, Padre, de amor, de gracia y misericordia, Señor, lo que nos ha redimido, lo que nos ha hecho suyo, Señor. Padre mío, muchas veces el cuerpo, nuestro ser, Señor, nuestro corazón y todo en nosotros cree que puede hacer algo, cree que tiene la fuerza para llevar a cabo, Señor, tanto la vida de creencia como para poder ser algo en este mundo, pero la realidad, Señor, es que no somos nada, sinceramente. Tampoco podemos nosotros llevar bien la vida de creencia por nosotros mismos, Señor. Por eso la vida de fe no se trata de por cuántas obras o esfuerzos nosotros hacemos, sino que la vida de fe se trata en descansar en su palabra y que sea su palabra la que nos dé. Cuando vemos la situación muchas veces nos sobrepasa, Señor, y por nosotros mismos no podemos. Pero gracias a usted, Señor, es que nosotros podemos avanzar. Si usted nos da la gracia, Padre, si usted nos ayuda, entonces nosotros realmente podemos tener, Señor, esperanza en nuestro corazón. El estar aquí reunidos, Padre, no es por nosotros, sino porque usted nos ha llamado. Usted desde temprano quiere, Padre, que le busquemos, que atendamos a su voz, Señor, y que en nuestro corazón esté grabada la palabra, Padre mío. Gracias le damos, Señor, bendiga a los hermanos, permítales también un buen día, Señor, un día en el cual ellos puedan escuchar, Señor, puedan confiar en su palabra, Padre, puedan vivir por ella, Señor. Le damos gracias y todos lo ponemos en sus manos, Señor. Oramos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Hasta ahí. Esta mañana vamos a continuar. Vamos a leer el libro de San Lucas, capítulo 5. El libro de San Lucas, capítulo 5, el versículo 33. Lucas, capítulo 5, versículo 33. Si ya tienen, vamos a leer la palabra de Dios. Dice: entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera que el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Hasta ahí. Aquí en este pasaje de la Biblia nos muestra acerca del ayuno. De pronto se le acercaron y preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan, por qué también los fariseos ayunan, pero los que estaban con Jesús, ellos no lo hacían? Conforme la historia, también textualmente hablando,
los que ayunaban en aquel entonces, ¿quiénes eran? En un momento, el corazón del hombre, cuando había la aflicción, cuando en su corazón se encontraba la situación, en ese momento también buscaba que Dios tuviese misericordia de él. Entonces las personas, por la situación y la aflicción, el poder encontrarse con Dios, abstenerse un poco del alimento, para que en ese momento, no solamente abstenerse por abstenerse, sino un momento en el cual también buscando a Dios, Dios pueda, ¿no? Como hablarles. Pero nosotros debemos de entender, esto no es una regla, ¿no? No es como tal una ordenanza que mismo Dios había mandado, sino que en el corazón del hombre se empezó a establecer esta parte con el afán de poder conectarse con Dios, de poder buscar la gracia de Dios, la misericordia de Dios, absteniéndonos un poco de nuestra carne, buscando desde nuestro corazón también a Dios. Por eso los fariseos, cuando ellos realizaban el ayuno, muchas veces el querer buscar, ¿no?, a Dios se perdía, sino ya ellos, ¿cómo hacían? Como prácticas solamente monótonas, es decir, ¿no? El sentido de ayunar es poder buscar, clamar a Dios desde nuestro corazón, ¿no? Absteniendo un poco nuestra carne, absteniendo un poco nuestro deseo, buscando a Dios, saber que Dios nos responde, ¿no? En el corazón de los fariseos, más que buscar y encontrarse con Dios, muchas veces sus prácticas solamente eran eso, una práctica, una costumbre, una monotonía, ¿no? Solamente para poder quedar bien, para poder reconocerse de que ellos siguen bien la palabra, siguen bien, ¿no? Las ordenanzas de Dios, ¿no? Los discípulos de Juan también en su corazón no era que practicaran el ayuno igual que los fariseos, pero en ellos al practicar el ayuno también buscaban, ¿no? Buscaban el momento en que el Mesías se pudiera presentar, buscaban el momento en el cual ellos también podían consagrarse a Dios, ¿no? Entonces, dependiendo del corazón, ¿no?, el ayuno como tal puede ser un momento en el cual se pueda conectar uno con la palabra, ¿no? O simplemente como una norma, una ley quiere hacer. Entonces, importante es el corazón, ¿no? Más que el ayuno es el corazón. Por eso los fariseos de una manera hacían solamente para establecerse, ¿no? Que podían, que hacían, ¿no? Una norma nada más. En el corazón de los discípulos de Juan para poder consagrarse y buscar a Dios. Pero nosotros, más que ver esta parte textual, más que ver también esta costumbre, ¿no?, nosotros debemos de entender el corazón. El ayuno también humanamente es bueno también para nuestra vida. En ese tiempo el ayuno es bueno también para que nosotros podamos encontrarnos con Dios. Dentro de nuestra misión, dentro del entrenamiento del servicio misionero de la escuela teológica, en una temporada al principio se establece unos días de ayuno, ¿no? Y solamente se enfoca en leer la Biblia, en escuchar la palabra. No hace otra cosa, sino solamente el entrenamiento para ser como seminarista, el entrenamiento de un ministro. Inicia a veces con esta semana de ayuno, solamente leyendo la Biblia, ¿no? También cuando yo estaba en el seminario, en varias ocasiones también teníamos que ayunar. Entonces al principio, cuando uno lo ve como si fuese una regla, una norma, cansa,
es cansado, es pesado, es tedioso. Pero más allá de que fuese una norma, porque no lo es, más allá de solamente cumplir para quedar bien, más allá de un rito nada más, cuando nosotros ayunábamos, a veces en el corazón se levantaba, ¿no? El querer cumplir, yo puedo, ¿no? Yo les voy a demostrar que puedo hacerlo, ¿no? Y en otras ocasiones en el corazón se levantaba el querer intentar, pero realmente el cuerpo a veces es débil y era difícil también. Entonces, en unas ocasiones solamente se levantaba el querer hacer, ¿no? En otras, como quería, ¿no? Realmente en su corazón como acercarse a Dios, pero humanamente, ¿cómo decirlo? Nosotros estamos apegados, ¿no? A nuestros deseos, estamos apegados a este mundo. Y muchas veces, ¿no? También humanamente era complicado. Pero más que esto, en el momento, a veces en mi corazón, ¿no? Yo cuando estaba en el seminario, había momentos en el que tocaba el ayuno, a veces astutamente también quería, ¿no? Hacer, pensando. Humanamente, ellos, al verme, ellos que piensan, yo estoy en ayuno, pero en realidad, ¿no? A veces astutamente, yo como quería hacer, comer a escondidas, ¿no? Solamente para quedar bien, ¿no? Solamente para demostrarles que yo puedo. Pero en mi interior, mi cuerpo pedía muchas veces, quiero comer, tengo hambre, ya no puedo, ¿no? Entonces solamente querer hacerlo por cumplir se tornaba pesado, ¿no? Y astutamente yo quería hacer, solamente demostrando que puedo, pero en realidad muchas veces queriendo ser a escondidas, ¿no? Entonces cuando uno trataba de cumplir por cumplir, siempre había este choque de querer hacer bien, pero realmente darse cuenta que no puede, ¿no? Pero cuando muchas veces también en mi corazón se levantaba el corazón de que es verdad, yo no puedo, ¿no? No puedo hacer, pero creo que este tiempo no es que el hombre, ¿no? Lo haya establecido, sino si así ha permitido, entonces Dios ha permitido. Entonces, si Dios ha permitido, Dios también me va a dar la gracia de que a través de este tiempo, aunque es un poco complicado para mi carne, pero es un tiempo en el cual yo también puedo acercarme a Dios, puedo buscar a Dios. Entonces, cuando mi corazón se decidía, ¿no? De no hacerlo solamente por hacer, de que no era solamente una regla o un castigo, ¿no? Sino que era un medio en el cual mi corazón también podía buscar a Dios. Entonces, aunque humanamente era complicado, pero en el corazón que había el poder acercarse a Dios, poder leer, poder escuchar. Y muchas veces en ese tiempo, sin nada más que hacer, solamente escuchando, leyendo, la palabra entraba al corazón y podía tener esperanza. Sin darme cuenta ya había pasado gran parte del día, gran parte de las horas, ¿no? Entonces, nosotros en el seminario, cuando aceptamos el ayuno en nuestro corazón de parte de Dios, es un tiempo en el cual nosotros podemos buscarle y recibir la palabra, ¿no? Pero cuando nosotros queremos hacer por cumplir, ¿no? Solamente hacer por hacer, ¿no? Aparentemente queremos demostrar que podemos, pero realmente en el corazón siempre tiende a caer en la carne. Por eso esta parte no es solamente hacer por hacer, sino que en el corazón nosotros podamos encontrarnos con Dios. Por eso la palabra que Jesús daba, ¿no? ¿Cuál era? Dice en el 34, Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Entonces aquí Jesús, ¿cómo responde? ¿No? Los que están en bodas, ¿cómo viven? Con gozo, ¿no? Porque el esposo se encuentra en aquel lugar.
Entonces, cuando el esposo está, el gozo en el corazón es el que llena, ¿no? Es el que da. Entonces, no hay aflicción, no hay situación, no hay nada. Estamos llenos de la palabra, ¿no? Pero mientras el esposo esté, ¿qué necesidad hay de ayunar, ¿no? Sino que la palabra llena el corazón. Pero dice, habrá el momento en que el esposo será quitado. Aquí textualmente Cristo habla sobre el tiempo en el que Él sea crucificado, en el que Él se vaya, ascienda al cielo, ¿no? Entonces, mientras los discípulos de Él están con Jesús, ellos gozaban de la gracia, del amor, de la plenitud que era el Cristo en sus vidas. Pero iba a llegar el momento en el que no, Él se iba a apartar, ¿no? Entonces en ese momento quizás era tiempo, ¿no? De que ellos también ayunaran. Nosotros al ver esta parte, como cuando nosotros tenemos la palabra en nuestro corazón, la palabra es la que nos da el gozo, la palabra es la que nos da la plenitud, ¿no? Sin importar la situación, ¿no? Pero la palabra, la que llena nuestro corazón, es la que nos da la fuerza, nos alienta. Por eso, a veces cuando ayunábamos, nosotros al conectarnos con la palabra, no importaba que el cuerpo no comiese, sino que en el corazón cómo se sentía lleno, se sentía pleno, ¿no? Se sentía conectado con la palabra, se sentía conectado con Dios. Entonces el tiempo pasaba y no, en el corazón y en el cuerpo no se sentía, ¿no? Porque la palabra daba la esperanza, daba la fuerza. Por eso, en esta parte, cuando nosotros estamos cerca de la palabra, estamos llenos de la palabra es la que nos alimenta, la palabra es la que nos da el sustento, ¿no? Por eso en la Biblia, como habla Jesús, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso nuestro alimento físico, claro, es lo que nosotros ingerimos día a día para tener fuerza en nuestro cuerpo. Pero el alimento espiritual, ¿cuál es? Es la palabra de Dios. Nuestro espíritu, al igual que nuestro cuerpo, deben ser alimentados. Cuando nosotros nos alimentamos de la palabra, nuestro espíritu es fuerte, ¿no? Y aunque esté la situación, aunque esté el problema, aunque venga la aflicción, pero cuando nuestro espíritu está bien alimentado por medio de la palabra, entonces no hay momento para caer ante la situación, sino siempre con esperanza, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Cuando no alimentamos nuestro espíritu, ¿no? Entonces, el abstenerse a la carne, ¿no? No hay problema, ¿no? Realmente, hasta médicamente muchos recomiendan, ¿no? Esta parte. Pero cuando nosotros hallamos la palabra en nuestro corazón, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, ¿no? Aunque nuestro cuerpo quizás sufra un poco, pero el corazón ¿cómo se siente? Se siente alegre, se siente contento, ¿no? Mientras nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón, entonces nuestro corazón se encuentra regocijado, pleno, ¿no? Por eso en la ley no habla, ¿no? No muestra sobre el ayunar. El ayunar no es una regla, ¿no? Algunos la practican, la llegamos a practicar para poder nosotros acercarnos a Dios, para nosotros buscar de Dios, ¿no? También en algunas ocasiones, estando yo aquí en Mérida, también se levantaba el deseo, ¿no? A poder ayunar, quizás un día, buscar a Dios, que Dios dé la gracia, a veces por la situación, la falta de hermanos, la falta a veces también de algunas cosas, y al vernos a nosotros mismos entraba en mi corazón también la dificultad, la situación. Entonces a veces mi corazón se levantaba, quizás un día absteniéndose un poco de las cosas, pero encontrarme con Dios, dedicar, ¿no? Realmente el día a buscar a Dios y saber que Dios está conmigo sin importar la situación, sin importar la dificultad. Entonces nosotros a veces en el corazón busca el poder encontrarse con Dios, ¿no? Absteniéndose un poco, ¿no? Entonces el ayuno en algunos
De esta manera hace, más que cumplir, más que hacer, sino por la necesidad también de encontrarse con Dios, de conectar su corazón con la palabra. Y cuando uno se conecta con la palabra, el corazón es lleno, es pleno, ¿no? Pero más que una práctica, más que como nosotros verlo como una norma, lo primordial en nuestra vida que es conectar nuestro corazón con la palabra. Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros nos acercamos con Dios, Él llena nuestro corazón. Por eso nosotros debemos constantemente estar alimentándonos de la palabra. Porque cuando estamos bien alimentados de la palabra de Dios, entonces, sin importar la situación, sin importar otra cosa, siempre nuestro corazón tiene la esperanza, tiene el gozo verdadero. Entonces, mientras el esposo está, todos están en bodas, todos están en fiesta, en gozo. Pero mientras el esposo de pronto se ha quitado, habrá el momento en el que sea necesario buscarlo, ¿no? Sea necesario alimentarse, ¿no? Sea necesario también abstenerse un poco, ¿no? Físicamente, pero espiritualmente, buscar de la palabra. Entonces nosotros al ver esta parte vemos, ¿no?, cómo Jesús hablaba y se refería acerca del ayuno. Después les dice, en el 36, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino el que remiendó, sacado de él, no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos no se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Aquí, por medio de estas parábolas, Jesús hablaba, ¿no? No es bueno, ¿no?, tomar algo nuevo y quererlo poner en lo viejo, ¿no? No es bueno poner vino nuevo y ponerlo en recipientes viejos, ¿no? Porque al final no armoniza y este se rompe. Entonces, vestido nuevo con vestido nuevo, ¿no? Y vino nuevo con odres nuevos. Aquí en una parte hablando, Jesús, cuando él venía a establecer, muchos chocaban, ¿no?, con lo que Jesús enseñaba, con lo que Jesús hablaba, ¿no? Porque lo que Jesús quería establecer, ¿qué era? No era su propia voluntad, sino la voluntad de Dios, ¿no? Traer el nuevo pacto, el pacto de la gracia, de la misericordia. Pero muchos le rechazaban. ¿Por qué? Porque en su corazón, en su doctrina, en su norma, solamente ¿qué había? ¿No? Lo de la ley, ¿no? La ley establece, la ley dice, ¿no? Aunque en su corazón muchas veces no cumple, pero aún así, por tener un marco, por tener una norma, ¿no?, lo que Jesús quería compartir, ellos no podían aceptar, ¿no? Les era difícil. Entonces, en esta parte, Jesús, ¿qué les decía? Para poder traer lo nuevo, debe de renovarse, ¿no? Para poder traer lo nuevo, debe de cambiar, dejar su propio pensamiento, su doctrina cuadrada, su marco, sus normas, ¿no? Para poder recibir la palabra de Cristo, debe de renovar su corazón, su mente, ¿no? Entonces, si quiere aceptarlo, ¿no?, si quiere aceptar un nuevo vino en odres viejos, el vino nuevo se empieza a expandir por la fermentación y los odres que eran hechos de pieles de animal, al estar ya un tiempo, se endurece, se seca. Y cuando se empieza a expandir por dentro del vino nuevo, ¿qué hace? Lo empieza a tronar, se empieza a derramar. Por eso nuestro corazón en esta parte debemos de entender. Cuando recibimos la palabra, primeramente la palabra no la podemos recibir solamente con nuestra norma. No podemos recibir la palabra con nuestra manera. Para poder recibir la palabra de Dios, debemos de renovar, ¿no?, nuestro corazón, nuestra mente, ¿no?
dejando nuestro pensamiento, dejando nuestra norma, dejando nuestro concepto a un lado para poder nosotros recibir el vino nuevo, el gozo de Dios, la palabra de Dios, ¿no? Por eso nosotros en nuestro corazón también debemos de ser renovados, así como Cristo nos habló. ¿Qué somos? Somos nueva criatura. Si nosotros queremos vivir, ¿no?, la vida de fe con la vieja criatura, es difícil, es complicado, porque siempre nosotros, ¿qué vamos a estar viendo? Nuestra condición, nuestra capacidad, nuestra manera, nuestro pensamiento. Pero cuando nosotros tomamos la palabra, renovamos nuestro ser, que dice nueva criatura somos. Por eso la importancia de que nosotros primeramente poder aceptar la palabra. ¿Cómo? No como una norma, no como una regla, sino aceptar la palabra desde nuestro corazón como nueva criatura, como ser nuevo que Cristo resucitó. Tomando la palabra, desechando nuestro concepto, desechando nuestro pensamiento, desechando todo de nosotros, para que la palabra sea la que llene nuestros corazones. Por eso cuando el corazón se llena de la palabra, el gozo viene automáticamente. Cuando el corazón se encuentra con la palabra es la que renueva el corazón. Nada proviene de nosotros, ¿no? Realmente nada proviene del hombre. El hombre por más que quiera, el hombre por más que se esfuerce, el hombre por más que trate, no hay capacidad para el hombre. Pero la palabra es la que transforma, es la que llena nuestras vidas, es la que nos da el gozo. Por eso, leyendo esta parte, nosotros debemos primeramente conectarnos con el corazón de Dios constantemente, ¿no? Nosotros acercarnos a la palabra desde nuestro corazón y que la palabra sea la que llene nuestras vidas. A veces, ¿por qué nos dejamos llevar por la situación? Porque a veces nuestro corazón se encuentra alejado de la palabra y la situación es la que nos sobrepasa, es la que nos empieza a llenar de aflicción. Entonces, en ese momento, en vez de caer en la situación, ¿uno qué debe de hacer? Debe de acercarse a la palabra. Es tiempo para uno alimentarse de la palabra. Por eso, cuando uno está lleno de la palabra es la que renueva nuestro ser, ¿no? Dejando nuestro pensamiento, dejando nuestra manera, dejando nuestra costumbre. El gozo de la palabra es la que nos inunda, es la que nos dirige. Por eso, hermanos, leyendo esta parte del libro de Lucas, ¿no?, acerca del ayuno. El ayuno nunca Dios estableció, ¿no?, como una norma. Pues, ante la ley no es un mandato. A veces nuestro corazón en estos tiempos llega a ver el tiempo de ayunar, ¿no? Porque es un momento en el cual también nosotros podemos buscar a Dios, podemos conectarnos con la palabra, ¿no? A veces la aflicción muchas veces nos llega, ¿no? La situación a veces nos inunda en nuestro corazón. Por eso, pero ¿cuál es el problema? Cuando en nuestro corazón no se encuentra el marido, no se encuentra el esposo. Entonces fácilmente la situación nos llega, ¿no? Nos atormenta, nos sobrepasa. En ese momento es el momento en el cual nosotros debemos de acercarnos a Dios, de buscar de la palabra. ¿Sabes? El ayuno, absteniéndonos un poco de nuestra carne, de nuestro pensamiento, absteniéndonos un poco de nuestra manera, que sea un momento en el cual nosotros podemos buscar a Dios, nos conectamos con la palabra de Dios y la palabra es la que nos da la fuerza, la que nos da el gozo, la que nos da el sustento. Una vez la palabra inunda nuestros corazones, la palabra nos renueva, la palabra nos alimenta, la palabra nos sustenta, ¿no? Por eso, hermanos, nosotros vivamos también siempre con el marido en nuestro corazón, buscando siempre de la palabra, llenando nuestro corazón siempre de la palabra. Pues cuando el marido está en nuestro corazón, entonces ni la situación, ni nuestra manera, ni nuestro pensamiento realmente es aquel que pueda vencer, sino que el gozo de la palabra es la que nos dirige, la que nos sustenta. Amén. Vamos a terminar hasta aquí vamos a hacer una oración para terminar. Oremos. Padre Dios, le damos gracias, Señor, en esta mañana. Padre mío,
Realmente nosotros a veces queremos seguir tu palabra, Señor, como si fuese una norma, Padre. Nosotros a veces queremos establecer reglas en nuestro corazón y conforme nuestro pensamiento nosotros queremos aceptar y seguir su palabra, Señor. Pero realmente, Padre, la palabra no establece ninguna norma. La palabra no establece ninguna doctrina, ninguna costumbre, Señor. La palabra simplemente es la que alimenta nuestros espíritus, la que nos da la fuerza, Señor, la que nos da la gracia, la que nos da el gozo, Padre, la que nos da el sustento. Mientras la palabra inunde nuestro corazón, Señor, la fuerza de la palabra es la que nos empuja, Señor, la que nos permite sobrepasar toda situación. Pero a veces, Padre, estando en este mundo, siendo humanos, teniendo, Señor, esta carne, viviendo con estos ojos, Señor, terrenales, a veces, Padre, la situación nos empieza a alcanzar. A veces la situación nos comienza a sobrepasar. Al ver la situación, nuestro corazón, Padre, se aflige. Pero la única manera, Padre, para que nosotros podamos sobrepasar la situación es acercándonos a la palabra, Señor, absteniéndonos de nuestro pensamiento, absteniéndonos de nuestra carne, Señor. Si la carne sufre un poco, no hay problema, ¿no? Nuestra carne siempre va a reclamar que le demos, siempre va a reclamar que estemos cómodamente, Padre. Pero si tan solo la carne se abstiene un poco, no es ningún problema. Más importante que es nuestro espíritu, Señor. Que nuestro espíritu esté bien alimentado, bien nutrido. Porque gracias a la fuerza de la palabra, Señor, nosotros podemos seguir avanzando, Padre mío. Por eso, que la palabra sea la que renueve nuestro corazón, sea la que renueve nuestras mentes, Señor, sea la que renueve, Padre, todo de nosotros, porque nueva criatura somos, Señor, así nos ha hecho. Entonces, Señor, dejando al lado nuestros pensamientos, nuestros cuadros, Señor, nuestras normas, sea que nosotros podamos avanzar, Padre, solamente siguiendo su voluntad, su corazón, su palabra, Padre. Le damos gracias, Señor, porque usted nos transmite también su corazón. Gracias, Padre, por este tiempo que usted nos permite buscarle, Señor. Que la palabra sea la que nos dirija, nos sustente, Padre mío. Ayúdenos y guárdenos, Señor, en todo momento. Toda dificultad, toda situación se la ponemos en sus manos, Padre mío. Y oramos, Señor, en este día, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias en esta mañana por acompañarnos. Que la gracia de Dios esté siempre con nosotros, con ustedes, y que sea la palabra la que nos dirija. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios les bendiga.